Señores, nos sentimos muy, pero muy contentos de tener el chance y la oportunidad de realizar este panel con profesionales de primer orden. El licenciado Janoy Vargas, psicólogo, nos acompaña en esta parte del programa. Y también tenemos la compañía de la licenciada Rosa Ariza, como dije anteriormente, más de 50 años dedicada a la educación en la República Dominicana. Los buenos días a los dos. Un placer nuevamente estar aquí. Rosa. Encantada, mi asociate en la tribuna de educación. Así mismo es. Es bueno que iniciemos. Voy a comenzar con Janoy en esta oportunidad. Janoy, desde el inicio de la semana tenemos un bombardeo fuerte con relación a casos de violencia en las escuelas y de actos que realmente siguen consternando a esta sociedad dominicana. Tu análisis respecto a este fenómeno que se está dando, ¿a qué tú crees que se deba eso que se ha salido del control, tanto de los centros como de los hogares nuestros? Bueno, el espectro es bien amplio, porque podemos ir de lo macro a lo micro, desde una corriente postmoderna que va de alguna forma incidiendo progresivamente para vulnerabilizar la mente de nuestros hijos, a la realidad micro, en la dinámica de la crianza en el hogar, y básicamente esto verlo como de alguna forma resultado, producto de fallos. Lo cierto es que tenemos una crisis, pero una crisis seria, desde arriba hasta abajo. Lo que estamos viendo en las escuelas es una manifestación leve de estructuras, ¿verdad?, que están generando constructos de pensamientos y acciones que nos están permitiendo ver lo que estamos viendo. Y es muy preocupante. Y te digo que va de lo macro a lo micro, porque en estos días tratamos, por ejemplo, en el show del mediodía, para decirte algo, y eso salió en los periódicos, una pareja de padres, o unos padres que fueron a llevar a su hija a un destacamento para querellarse con respecto a un abusador, ¿verdad?, que le estaba amenazando, abusó de la hija, de la niña, y le estaba amenazando, y ellos fueron a poner la querella al destacamento. Cuando están en el destacamento, le piden el que está ahí, el oficial, le dice: usted no tiene foto del agresor. Ah, yo la tengo en mi casa, en el celular. Pues vaya y búsquelo, deje a la niña aquí que no le va a pasar nada. Y luego entonces nos enteramos, por una queja que llevan ellos allá al programa, que ese oficial ya estaba manoseando, ya estaba abusando de la niña, ¿verdad? Y que inspeccionando dónde fue, como si él tiene esa potestad, y agarrando y con el dedo y haciéndole una serie de cosas, vejándola nuevamente, revictimizándola y afectándole su salud emocional. Pero estamos hablando en el lugar que se supone que es más seguro, donde tú llevas para protegerte, para buscar aliento. Entonces tú te encuentras con esa realidad. Entonces, si vemos eso a ese nivel, ¿qué tú estás esperando más atrás? Es un problema serio el que tenemos. Y es en todos los temas. Cuando te digo en todos los temas, te estoy hablando de encontrarte un individuo que está llamando a otro que les robó su vehículo, ¿verdad? Y está llamando y le dice: mire, deposíteme tanto en tal cuenta para yo devolverle su vehículo. Pero ¿cómo yo sé que usted lo va a devolver? Sí, yo soy un hombre serio. Oye, te estoy hablando, yo te voy a dar el vehículo que yo te robe, yo te lo voy a dar cuando tú me deposites en esa cuenta, porque yo soy serio y tengo palabra. Otro en Baní, que a su hermano le armaron un trompo porque vendía la mejor droga, porque tenía el mejor punto, porque la droga es buena y no es... Óyeme eso. ¿Tú me entiendes? Entonces nos vamos a otro que le está poniendo una querella a un oficial porque lo está buscando para matarlo porque él no le está pagando el peaje. Estamos hablando de cosas públicas, estamos hablando de que cuestiones que son, ¿verdad?, delitos, que son infracciones contra la ley clara y que están penalizadas por ley. La gente abiertamente está declarando. Para llegar a ese punto, ¿qué es lo que ha pasado? Para llegar a ese punto, son una suma de cosas y tendremos que irnos a aspectos propiamente quizás de las políticas públicas, porque el mundo se va degenerando y va desproporcional a lo que es el avance de la tecnología. Tú ves personas, tú ves ahora el espacio y el tiempo reducidos en este celular. Hemos avanzado ahí. Pero en los años 70, un muchacho iba a una dirección, ¿por qué? Porque tiraba un papel, porque se salía de la fila, porque hablaba en clase. Ahora no, ahora es droga, violación,
intento de homicidio. ¿Tú me entiendes? Entonces, no hemos degenerado por un lado al mismo tiempo que hemos avanzado en el otro. Y a nivel del sistema no se ha percibido esto y debe de percibirse. ¿Qué cosa? Que ahora mismo posiblemente en una escuela, uno de los elementos más importantes no es tanto qué tanta matemática sale el muchacho aprendiendo, ni qué tanta historia sabe, sino la inteligencia emocional para interrelacionar con su prójimo de una manera sana, de una manera donde se manifiesten los valores. Pero ¿qué pasa? Hay que controlar el contexto macro. ¿De qué cosa? Bueno, vamos a enfocarnos en algo sencillo, la música que oyen nuestros hijos y la libertad con la que se permite aquí que salga un tema que dice que mejor me falte lo de la medicina y no lo de la bebida. A que venga directo de Colombia a Nueva York, pero a ese le estamos dando un premio, a ese individuo, que cuando tú ves los temas, son temas de vejación al género femenino, es decir, maltrato verbal, insinuaciones. Y entonces, ¿qué estamos viendo en las escuelas? Estamos viendo eso, los muchachos que se pueden dar ese lujo porque están saturados en su mente de un tipo de música que degrada a la mujer, de hacer ese tipo de cosas sin sentir internamente una sensación de culpa o de cuestionamiento con respecto a lo que están haciendo, porque su constructo de pensamiento están siendo distorsionados y no nos estamos dando cuenta, porque estamos enfocados en otras cosas. Yo quiero que ustedes, los dos, antes de que Rosa me dé su parecer al respecto, me muestra el director el videíto que nosotros acabamos de colocar del muchachito que en plena aula le fue y le llevó el condón y le llevó una cartulina solicitándole a la muchacha que quería tener relaciones sexuales con ella. Lo tenemos listo, vamos a verlo. En la cartulina se tapó, por lo que dice la cartulina, ustedes vieron el condón cuando él lo tiró encima de la butaca. ¿Tu parecer al respecto, Rosa? Mira, Miosotis, bueno, primero que todo, buenos días, y qué bueno que estamos aquí de nuevo. Mira, el asunto, como él decía hace un momento, es estructural y es macro. Cuando tú me llamaste ayer, yo inmediatamente repasé la plataforma documental que sostiene la educación dominicana, la normativa. Lo primero es que el currículum está disparejo. Quieren un muchacho ordenado, pero en la competencia no aparece el orden. No se le enseña a ser ordenado. Se quiere que sea ordenado, pero no se le enseña a ser ordenado. En la normativa de convivencia de la escuela se dice que el derecho a la educación está por encima de todo y que no importa cómo el alumno se presente al aula, hay que darle clase. O sea, que da la libertad a que la niña vaya con su baja y mama y tiene que coger clase porque el derecho a la educación está por encima de la norma de orden. Entonces, eso que se dio ahí está sostenido por la ley 13603. A esos muchachos no se les puede sancionar. Con llevar un... La ley 13603 impide que sea expulsado de la escuela, que sea sacado de la escuela. Entonces hay que someterlo a un consejo, hay que llevarlo bien despacito al muchachito porque es menor de edad. Y ese irrespeto que él tuvo ahí, decía Hanoi algo importante, el muchacho no siente culpa, pero tampoco vergüenza, porque él no se puede avergonzar, a él no se le puede llamar la atención ahí, porque se denigra al niño. Ya él hace rato que le faltó el respeto a todo el mundo en ese salón de clases, pero ahora a él no se le puede hacer sentir vergüenza para que no sienta culpa y no vaya y se suicide. Es así, Miosotis, la normativa que tenemos de educación nos tiene atados de manos, que yo te comenté ayer por teléfono. Entonces, se ha dejado libre al muchacho a que haga lo que él quiera, porque él es menor de edad y porque él no puede sentir culpa ni vergüenza.
Y decía un autor de valores y virtudes y desarrollo socioemocional, Lauren Shapiro, que si no se desarrolla vergüenza y culpa en los primeros 6 años de vida, vamos a tener una gente totalmente indolente en la calle. Porque como él no siente culpa, él mata. Mira, ahora mismo apuñaló uno al otro y se fue tranquilo. La niña que mató a la otra niña no se sabe dónde está y todo eso está en calma. Solo está el dolor de la madre que perdió a su hija. Entonces, esta normativa que nosotros tenemos, que deja libre al niño porque es niño, nos está dando ese delincuente que estamos manejando hoy día en la sociedad. Y una parte importante es que las familias a las que tanto nosotros pedimos responsabilidad no tiene base, porque la familia de hoy ya fue formada así. Sí es. Hanoi, ya nosotros tenemos una niña. ¿Cuántos matrimonios infantiles celebró la República Dominicana este año que recién pasó? Más de 1000. Sí. Entonces, cuando una menor de edad pare un niño y sale de esa escuela, ¿qué ella va a dar en esa casa? Entonces estamos viviendo sin fundamentos. Nosotros no tenemos un ideario moral que nos sostenga. Y desde el currículum hasta las normativas que tienen que regular la conducta infantil en la escuela, están totalmente desarmando al adulto al adulto responsable y maduro que tiene que conducir el proceso de desarrollo y aprendizaje del estudiante. El cigarrillo electrónico, Hanoi, que yo quisiera, me alegré mucho cuando ella me dijo que usted venía, porque digo yo, bueno, es una de las voces del show del mediodía, que es ahora mismo el foro público nacional, son ustedes, ahí es donde se ventila la situación nacional. Y el cigarrillo electrónico está siendo introducido a las escuelas como si fuera un lápiz. Y cuando usted va a las autoridades y le dice, mire lo que este niño ha traído a la escuela, dice, bueno, llévenlo a consejería, llévenlo al psicólogo, porque él necesita ayuda. Pero cuando usted se entera que es un tío del niño el que distribuye los cigarrillos electrónicos y lo está llevando a las escuelas, usted está desarmado porque está usando a un menor que el menor no es pasible de sanción. Entonces estamos llevando a un menor sin consecuencias, utilizado por un adulto, a acabar con la escuela. Yo quiero Entonces, estamos metidos, perdóname, en un berenjenal. Es un verdadero berenjenal, que necesitamos un foro en el que las cosas se ordenen, comenzando por la normativa y siguiendo con las consecuencias. Yo quiero que en esta parte, Hanoi, en su condición de psicólogo, porque yo muchas veces aquí en el programa utilizo, cuando estoy analizando los temas, la frase de que los años 70, 75, 80, 90, el muchacho tenía algún tipo de situación complicada y difícil en la escuela y llamaban al papá y a la mamá y para expresarle la situación que se está dando. Y nunca se pensaba de que, ay, el muchacho se va a suicidar porque le llamaron la atención o porque le dieron su ramplimazo. ¿Y por qué ha cambiado tanto ahora que la teoría es de que no, ese muchacho no se le puede poner la mano, porque eso le afecta? ¿Cuál es la diferencia de que antes no afectaba y ahora afecta? ¿Eso está en la mentalidad nuestra o qué es lo que ha pasado con el mundo? ¿O fue el azúcar? Sí. Como dice mi abuela, fue el azúcar. Sí. Lamentablemente nosotros, los seres humanos, siempre nos movemos de manera polarizada, en extremos. Porque si bien es cierto que el abuso físico, el abuso verbal hacia un niño, básicamente, o una niña, engendra posteriormente violencia por la impotencia que le genera, porque básicamente el castigo, sobre todo cuando es una transferencia del estrés, de la ansiedad de los adultos, es desproporcional, indiscriminado, afecta. Ahora, cuando la disciplina está basada en temas que yo he agotado un proceso de explicarte, de decirte, pero por la naturaleza propia nuestra, que entramos en conflicto y en desafío a la autoridad, nos aventuramos a transgredir como quiera.
el que usted implemente formas de sanción, que no necesariamente tiene que ser el golpe físico, pero sí la consecuencia, sí la manera de hacerte ver y sentir que eso está mal, que eso no está bien. Por eso me gusta mucho este documento de este juez, se me olvida ahora el nombre, pero un juez español que escribió un libro, Cómo hacer de tu hijo un delincuente, y da un decálogo de 10 puntos de lo que un padre, ¿verdad? Él lo maneja un poco, vamos a decir, irónico y hasta sarcástico, de lo que un padre tiene que hacer desde que un muchacho empieza a desarrollarse, lo que un padre puede hacer o debe de hacer para que su hijo termine siendo un delincuente. Y dentro de esas cosas está la permisividad, el no decirle nunca que no, el hecho de cuando incurre en una falta, apoyarlo en la idea de que la responsabilidad es del otro y no de él o de ella. Entonces, una serie de cosas que se hacen que dan como resultado eso. Porque lo que nosotros estamos cosechando ahora, créeme que lo hemos ido sembrando, lo hemos ido sembrando. Porque a nivel de la psicología cognitivo-conductual, tú piensas, sientes y actúas. Nosotros estamos concentrados ahora en las actuaciones, pero las actuaciones son el resultado de constructos de pensamientos, de esquemas de pensamiento, que nosotros inadvertidamente, ¿verdad? Hemos ido trabajando o se han ido dando y estableciendo, y como resultado tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa con los padres y su responsabilidad en relación a los hijos en el marco escolar? Pasa algo. Ese padre, tú lo ves en la escuela, hay escuelas de padres en las diferentes escuelas, pero el padre mayormente tú lo ves cuando le van a dar los libros a los hijos, que se lo van como parte del programa, ¿verdad? Ese día tú lo ves, están todos haciendo fila. Pero después que hay charla o lo que sea, o que se quiera activar el sistema de orientación, no participan. Claro, podríamos decir que hay muchos de ellos que son chiriperos, motoconchistas, venden empanadas. Si dejan de vender y van a esa actividad, esas 3 horas de falta de producción, se resiente al otro día. Ahora, ahí es que entra el sistema educativo. ¿Cómo yo acomodo? Primero, condicionar que para yo tener a tu hijo en la escuela, tú necesitas participar de un programa de escuela de padres. El sistema orientativo, que una vez trabajamos ese proyecto, pero se nos cayó, porque aquí los problemas se ven desde el punto de vista de la infraestructura, de lo físico, pero no de la realidad interna de las personas. Nosotros desarrollamos un proyecto donde buscábamos registrar indicadores que implicaban vulnerabilidad en los muchachos, es decir, problemas en los muchachos, que esa vulnerabilidad tarde o temprano en el ámbito escolar iba a dar un problema. Porque hay forma de saber que si una persona está sujeta a abuso sexual y abuso físico, en algún momento con sus compañeritos, eso se va a poner de manifiesto. Entonces nosotros quisimos buscar la forma de crear un sistema de detectar a esas personas y sin estigmatizarlas, sin discriminarlas, crearle un programa preventivo a nivel del sistema de orientación para que no se vieran esas cosas. Porque esos muchachos que pusieron a su compañerita a hacerle sexo oral, tú puedes estar seguro que hace tiempo que vienen avisando que son capaces de hacer eso. Porque el morbo, la pornografía que tú le ves en los celulares, todo. Entonces eso te dice a ti, no, tú eres un foco de atención para nuestro trabajo. Eso quiere decir que no hay supervisión tampoco, porque esos celulares tienen que estar llenos de eso, Pero claro, porque es que tú no agarras y haces una cosa así, si tú no estás saturado adentro para ser capaz de hacer eso, tú no lo haces. Igual, por ejemplo, que esta niña que agredió a la otra y la maltrató, tú tienes que buscar a historia hacia esa persona, de la otra persona, de maltrato físico que genere ese tipo de violencia, que tarde o temprano, cuando tú la puedes desbordar hacia otro, tú no discriminas, tú le das con todo. Porque no es lo mismo arañarse o jalarse el pelo que darle con el pavimento a una persona con saña hasta causarle ese trauma, traumatizarle. Siendo niñas, que nadie se explica cómo tú matas a una persona, 2 niñas, y se agreden de esa manera. Exactamente, pero entonces esa persona, esa niña, esas 2, te avisaban. Hay indicadores dentro de un sistema de vigilancia conductual para tú decir, esta persona es candidata, es vulnerable a crear ese tipo de situaciones. ¿Qué hace un padre cuando ve esas cosas que está viendo en su hijo o en su hija, que diga,
pero ven acá, ¿y por qué tanta violencia muestra este muchacho? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por Pero qué es que no la de ve, cualquier cosa es que se no la ve inventa? porque tú eres parte muchas veces Él es de eso, así. porque tú eres que la choca con la pared, que le da porque el marido vino borracho y te dio a ti, tú entonces le sigues dando a ella. Es decir, eso es lo que tú averiguas, en los indicadores, eso es lo que tú averiguas, violencia intrafamiliar, abuso de alguna forma, para tú darte cuenta que a ese muchacho se le ha sembrado eso y que esa persona va a dar como resultado hacia sus compañeros ese tipo de acción. O simplemente se deprime, se ensimisma, no se concentra, le va mal. ¿Por qué? Porque está afectado emocionalmente. Entonces hay manera de ser preventivo con respecto a eso, pero ¿qué pasa? Eso no renta. Lo que renta es un gran solar para una gran escuela y las licitaciones de tal cosa y los presupuestos. Y el día de la inauguración, la parafernalia. Entonces eso es lo que porque yo me enfoco en eso porque eso puede degenerarme a mí un recurso. Ahora, la persona, el cerebro, ahí es que hay que invertir. Es en el cerebro de la gente que hay que invertir. Ya no hay que invertir en más nada, porque esto nos está diciendo a nosotros que estamos muy mal en todo. Tú no puedes ir a un mecánico y creerle necesariamente el problema que te dice que tiene tu vehículo. Tienes que comprarle la pieza, quedarte ahí y esperar que se la ponga. Porque cuando viene a ver, es un cable que está suelto y te hace gasta 25,000, 30,000 pesos y se queda con todas las otras piezas que están buenas. Entonces, eso en todo. Y así nosotros no podemos vivir, señores. Yo no puedo vivir y que un destacamento a poner una querella de que me robaron algo y que están interesados en saber cuáles fueron los artículos para después ubicar qué tipo de ladrón fue para entonces repartirnos el botín. Yo no puedo vivir así, en un país así. Y esto va degenerándose a ese nivel. Y estamos demasiado acelerados y va a ser insostenible estar aquí. Tú tienes que moverte en la plaza y meterte en tú no puedes caminar 3 esquinas a pie. Porque tú tienes el miedo de que te asalte, que te aparezca un tipo con un motor y te lleve la cartera. Así tú no puedes vivir. De que con 500 pesos para tenerlo clavado ahí por si te agarran, no te den un golpe porque tú no andas con un centavo. Hasta ese punto está cambiando. Es decir, nuestro repertorio conductual de tener que tenerle 500 pesos al ladrón para no andar y que pelado, para que no te dé con la cacha en la cabeza. La responsabilidad, en el caso tuyo, Rosa, que tienes un centro educativo, ¿cómo repartimos el nivel de responsabilidad? Porque mucha gente dice, óyeme, pero ahora los papás quieren que sea el que le dé educación de ese comportamiento que debe tener un niño. Tiene que ser ahora, el papá quiere que sea el maestro, si eso es una formación del hogar. ¿Cómo establecemos responsabilidades? Mira, Miosotis, nosotros como somos del sector privado, se nos facilitan las cosas. Porque eso que dice Hanoi, de que el padre tiene que asistir a una escuela para padres, en el centro privado se da. Fíjate que ahora en los resultados de las pruebas nacionales de 6º grado, los estudiantes de las instituciones privadas... Se chicharraron. No, los de la privada... Sí, pero lo de la pública se chicharraron, sí. Pero los de la privada tuvieron un nivel más alto. En el caso de los padres de los colegios privados, ellos asisten a la escuela para padres, ellos participan de las reuniones, porque ahí no está la dádiva. Lo que él decía ahorita, en las escuelas públicas, el día que van a dar el uniforme, están todos los padres, porque tú sabes que el clientelismo está establecido orgánicamente. Y me van a resolver mi problema. Entonces, el día de la entrega de uniformes y libros, esos padres están ahí. Que me parece muy bien que ese mismo día se den las conferencias y que al final se entreguen los libros, me parece bien a mí. Pero en el colegio privado no hay ese problema, los padres asisten. Y en el caso del Centro Educativo Siglo XXI hay consecuencias, Miosotis, porque yo uso las autoridades y las autoridades funcionan. Yo le pedí al DICRIN la investigación sobre un niño que hizo una página pornográfica. Un niño de 7º grado, de 6º grado, porque no hay controles en la casa y el uso de los equipos es libre. Inmediatamente el DICRIN detiene al abuelo, porque fue en la casa del abuelo que eso se hizo. A mí se me tilda de mala, de dura, de fuerte. Pero si un niño a los 11 años es capaz de utilizar una institución para dañar, a ese niño hay que cuestionarlo, hay que someterlo a prueba. Entonces ahí no hay problema, Miosotis. El problema está a nivel de las escuelas públicas
Y como te dije, es un asunto estructural de las normas. Se necesita, y cuando oí al ministro al ministro de Educación hablando de la integración de la familia, se me ocurrió pedirle una cita para que, mire, pudiéramos nosotros hacer un proyecto y presentarlo al país, porque no nos podemos ir todos del país. No podemos irnos sencillamente y pudiéramos aportar. A mí desde ayer se me está prendiendo el bombillito de hacer un foro, y voy a verme, si don Iván me recibe, para que él sea motor, para hacer un foro y entregar unos documentos al país de una llamada de atención, porque tenemos que aportarle algo a la nación. Así es. Nosotros como centro educativo privado estamos haciendo nuestro aporte y pienso que tenemos que hacerlo a la nación, porque realmente cuando yo oigo un motor yo de una vez me pongo en atención, porque yo creo que me van a atracar. Entonces necesitamos organizar eso. La partecita de cómo establecemos la responsabilidad, papá, el centro educativo. Sí, hay un reglamento escolar que tan pronto se le entrega al padre a principio, porque lo que él decía de la parte preventiva es fundamental. El papá que no cumple y el hijo que no cumple no se reinscribe, aunque la ley 13603 me obligue. Ahí yo he tenido que enfrentarme un poquito a la ley y decirle, mire, a mí me establece aquí que el niño tiene derecho a la educación, pero esos 500 que están ahí tienen derecho a la paz. Entonces, ese niño no me puede vulnerar la paz de la mayoría. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hacemos que el padre asuma su responsabilidad. En las escuelas públicas la cosa hay que hacerla más grande, sí, pero a los padres hay que responsabilizarlos. Ayer, por ejemplo, espérate, sí, un papá que me debe 7 meses de escolaridad, y yo saco el niño del aula, pero yo no estoy obligada a darle clases a ese muchachito, porque la ley 136 me dice que él tiene que terminar el año escolar. Y siento al muchachito en la oficina y llamo al papá, él me dice que el papá que no tiene dinero. Digo, pues venga a buscarlo. Porque en una clínica, si lo interna, no se lo entregan si no cubre la cuota. Entonces ocurre que las leyes, fíjate, a mí me da, uno que fue como que vio parte de la política de izquierda, en la que uno aprendió que la educación es un aparato utilizado por la clase gobernante para mantenerse, lo ve así. Todo va en contra de la educación, Miosotti. Las leyes, las normativas están en contra de la educación. Entonces hace falta como una parada para revisar eso. En mi caso, los padres del siglo XXI respetan, porque tanto en el ministerio como en el CONANI y en todo, saben cuál es mi punto de vista. Respeto para que me respeten. De las informaciones que ustedes tienen, ambos, ¿hay departamentos de psicología en las escuelas públicas? Sí, sí, y muy buenos. Y un departamento muy bueno y muy completo en el ministerio, de gente muy capaz, de gente muy preparada, gente con doctorado. El tema, como él decía ahorita, es que hay que ver lo macro y revisar lo que está pasando, pero sí lo hay. Y cuando comenzaron con el tema de la policía escolar, yo me opuse rotundamente. No tiene que haber policía en las escuelas. Con un buen programa de orientación, con consecuencias por conductas indebidas, se consigue una escuela buena. Hay algo que yo no quiero que se quede en este conversatorio. Hanoi, lo de la tanda extendida, por ejemplo, muchos papás y muchas mamás contentas porque le quitó un problema. Y prácticamente tú investigas y le preguntas a un papá y a una mamá, ay, qué bueno, porque mira, ahora yo estoy libre, puedo salir, andar por aquí, irme por allí, y ya mira este gobierno, mira lo bueno que me ha hecho. Pero su preocupación es que le quitó un problema, no lo que los muchachos hacen en esas horas en el colegio o en la escuela, porque en los colegios no se da eso. ¿Cómo se evalúa esa parte? Mira, para mí, considerando que el tiempo de ocio es un factor de riesgo para temas de consumo de sustancias, para temas de embarazo precoz y otros temas más. La tanda extendida es un logro importante. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer con el tiempo? ¿Cómo tú sigues con la idea de querer maximizar los aspectos intelectuales, simple y llano, del estudiante? Aspectos donde solamente inciden los elementos cognitivos, aprender, memorizar, y no aprovechas ese tiempo para potencializar o estructurar y desarrollar programas que van en relación
a la inteligencia emocional, a la buena interrelación personal. ¿Cómo es que ese tiempo no te da para abordar, verdad, en un programa de orientación a los padres y los llevas a esa responsabilidad? Porque yo estoy de acuerdo. Si yo vendo empanada y dejo de ganarme 300, 400 pesos, mañana quizá yo no tenga para la comida. Pero el sistema de orientación, el sistema educativo, ve esa realidad y maneja incentivos en contraste con esos temas, o cambia los horarios de tal manera que un padre pueda ir a las 8 de la noche a recibir una charla y que tú le digas, si tú faltas a tantas actividades del año, entonces nosotros no podemos aceptarte, porque vinimos a solucionarte un tema hasta las 5 de la tarde, pero para dándote que tú desayuno tu y almuerzo. de arena. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Entonces, ¿qué pasa? Yo soy mixto en ese sentido, de que si bien es cierto, los valores se estructuran desde el hogar, pero la realidad es la siguiente. En este siglo, donde se le demanda para que se complete la canasta familiar, la incidencia de papá y mamá en la calle trabajando, crea un ausentismo, porque antes estaba el papá afuera, la mamá estaba ahí vigilante, ahora están los dos afuera. Entonces, ¿qué pasa? Ese ausentismo que a veces se extiende hasta en la noche y no se puede ni siquiera ver 1 o 2 horas a los hijos en la casa, muchas veces, porque esa es la realidad, la materia, el materialismo nos incide para llevarnos hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? La escuela que tiene contenido a ese estudiante durante tantas horas debe de sumarse a la responsabilidad de incidir en esos valores, en esa estructuración de su personalidad con elementos cívicos que hagan posible una convivencia armónica. Tú lo ves aquí, señores, en todo. Cuando tú estás en el tránsito, tú ves un individuo que se pone en el medio, que habla, que compra cosas como que el otro que está atrás no tiene que pasar. ¿Tú entiendes? Es decir, es un asunto, ¿qué te puedo decir?, de ausencia del otro. El otro no existe, la persona está ensimismada y entronada en que ella es única. Entonces, eso no es así. Para que haya una convivencia armónica, hay normas de convivencia que hay que respetar. Y antes, eso se manejaba en la escuela, mediante moral y cívica. Que usted no quiere que lean la Biblia en la escuela, pero está bien, pero vámonos a los elementos de los valores que están contenidos en ella. Vamos a enseñárselo a los muchachos, porque lo necesitan. Lo necesita. Yo quiero que esta pregunta me la contesten los dos. Se estila, yo no sé si ustedes lo han escuchado anteriormente, que los papás ahora con estas grandes plazas que tenemos en la República Dominicana, hermosas y preciosas, donde están todos los establecimientos habidos y por haber, van y lo sueltan allá, en las plazas. La mamá llega en el carro o el papá lo suelta ahí dentro, porque ahí se van a juntar con tal amiguito. Y ahí tú ves 5 y 6 muchachitas, entre muchachito y muchachito. ¿Es recomendable que un papá suelte en una plaza comercial tan grande a un grupo de muchachitos entre 12 y 13 y 14 años? Porque ahí ellos tienen el cine, ellos no van a salir de ahí, van a disfrutar, sin saber a lo que se expone un menor solo. ¿Cómo se maneja eso? Desde el punto de vista de la autonomía y la independencia, es bueno y favorece que tú le permitas a tus hijos ciertas iniciativas, ¿verdad? Contrario a como yo he visto, vi una señora en una ocasión, entrando yo a un baño de varones, que me dijo, mire, cuide a mi niño que está ahí. Cuando yo entro, veo una persona más alta que yo, claro, joven, y digo, ¿yo dónde está el niño? Y cuando sale, le echa mano el muchacho y lo amarra. ¿Tú ves? Entonces, ese exceso de protección no es bueno para la autonomía y la independencia. Ahora, la libertad, tiene que, lo dejaste en la plaza, si tiene un hermano mayor, si tú puedes estar cerca, si tú tienes, hay que estar vigilantes, señores, hay que establecer controles, pero nunca en los extremos, nunca en los extremos. ¿Por qué? Porque si te tornas sobreprotector o sobreprotectora, afectas el desarrollo de la autonomía y la independencia. Ahora, si lo sueltas, luego entonces lo puedes tener que ir a buscar donde tú no quisieras irlo a buscar. Entonces, los extremos siempre son malos y hay que estar vigilantes porque es parte de nuestra responsabilidad como papá o mamá estar vigilante de nuestros hijos. En el caso tuyo, Rosa. Seguro, mira, el menor de edad depende necesariamente de un adulto maduro.
y los límites son necesarios. En el tema que él mencionaba ahorita de cómo hacer un delincuente, está el no poner límites. Emilio Calatayud es el autor. Sí, el no poner límites a los niños. Entonces se necesita, Miosotis, hace falta que a los padres se le dé la responsabilidad, porque no la tienen, de cuidar a los hijos. Ninguna plaza. Y esa es la parte que en el colegio decimos, cuando un papá inscribe un hijo y no paga, lo está abandonando en el colegio, lléveselo para su casa. Entonces ninguna plaza debe admitir a grupos de menores solos, es que no. Los límites son necesarios y lo agradece el muchacho al final, porque ayer le decía yo a un grupito, el que se deja rienda suelta está encaminado a la 3C, cárcel, cama o cementerio. Entonces los papás van a tener que ir o a la cárcel o al hospital o al cementerio a ver a sus hijos. Entonces hace falta necesariamente los controles nosotros. Es que se ha tomado demasiado por las ramas el tema de la libertad y se ha convertido en un libertinaje. Entonces hace falta equilibrar entre lo que funcionó, porque funcionó como nos criaron a nosotros, equilibrarlo con la modernidad de hoy. Todos los tiempos tienen su modernidad, todos, pero dentro de esa modernidad hay límites. Y ahí es que nosotros nos fundamentamos en que ver qué funcionó de lo que yo hice. En el tema de las escuelas, señores, hay que ver lo que funcionó para la disciplina y para el orden. Por ejemplo, de que el muchacho llegue a la hora que quiere, porque el derecho a la educación está por encima de las normas. Eso tiene también de donde sus aristas para tomarlo. Es cierto que el derecho a la educación está por encima de la norma, pero las normas hay que cumplirlas. ¿Ustedes estarían de acuerdo de que se cambiara la legislación? Porque, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la niña de 12 años que mató la otra de 11 y que, por ejemplo, la ley en ese sentido la protege de que no puede ser sometida a la acción de la justicia. ¿Ustedes creen, en el caso tuyo como psicólogo, que debe cambiarse esa legislación para que si ella cometió ese hecho pueda pagar? Yo pienso que no, por una razón, y es que ese acto es el resultado de una vulnerabilización a esa menor y tiene un antecedente, que es el que ha sido nuestra responsabilidad como sistema de indagar para asistir. En un país en donde hay un 0.38% de presupuesto de salud, del presupuesto de salud se saca el 0.38 para salud mental y la mitad se da en el programa psicosocial, que antes era el 28, el manicomio. Es decir, donde no hay dinero y donde no hay asistencia y donde no hay un programa de orientación, adjudicar plena responsabilidad a una niña que básicamente ha sido vulnerabilizada para llegar ahí, porque es que tú no haces eso si no hay un antecedente. Entonces, yo pienso que no sería justo. Ahora, nosotros sí debemos de tomar conciencia con respecto a eso. Y básicamente en todo el sentido de la palabra, ser nosotros mismos ejemplos. Por ejemplo, yo te digo algo, mi hija tiene 17 años, está en la universidad. Yo he tenido el privilegio de poderle comprar un vehículo. Ahora, el vehículo tú lo vas a usar cuando tú tengas licencia. Y la licencia tú la vas a obtener no sobornando a un individuo para que te la dé, sino pasando el examen. Porque si yo agarro y doy 2,000 pesos, le digo, mira, pásame esa muchacha, y ella lo está viendo, entonces lo que está viendo en el sistema de vida es cómo se alcanzan las cosas. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad como familia, como padres, pero también lo tiene el sistema como gobierno. ¿Tú entiendes? Entonces, tenemos que retroalimentarnos entre sí, ver esta problemática como una problemática, vamos a decir, transversal a muchas cosas y que puede tocar con cualquier extracto. Es decir, aunque yo esté como legislador, aunque yo esté allá en la cumbre de la gobernabilidad, este mal a mí me va a alcanzar. Yo quiero de verdad agradecerle a ustedes su participación aquí en esta mañana en el programa. Estas son de las cosas que nosotros como medios de comunicación nos interesa que le llegue a la gente. Gracias a Rosa y gracias a Janoy Vargas por venir. Gracias a ti, Miosotis. Gracias, Rosa, a ti, Miosotis. Señores, mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos. Cuídense mucho y feliz día.